judicial, policial, o quién estuvo detrás, quién planeó eso, y entonces es un problema pues también de orden policial, pero que tiene su trascendencia política. Naturalmente yo en la materialidad y en la determinación exacta no lo sé, pero sí que se pueden hacer algunas precisiones o algunas aproximaciones, yo creo. En primer lugar, que los asesinos, el que tiene un alma de asesino, es en el aspecto ético, en el aspecto moral, son los mismos. Es decir, la catadura moral de las personas que asesinan por sorpresa a un policía nacional o a un médico pediatra son las mismas. Es decir, desde el punto de vista ético o moral estamos ante las mismas personas. Y en el aspecto político, pues cabe preguntarse que a quién beneficia, quién ha alcanzado beneficios políticos, aunque sea tan rastrero, con una vida humana, el tratar de hacer esos análisis. Y bueno, yo creo que esto todavía no está determinado, que quizá no hay bastante perspectiva, pero que se llegará a saber. Yo creo que se llegarán a saber las dos cosas: quiénes son los asesinos materiales y quiénes son los asesinos morales de Bruard. Y bueno, yo pienso que algunas de las personas que han lanzado hipótesis de una manera interesada, es una especie de la tinta del calamar, que tratan de despistar, eso lo hacen siempre los asesinos y los criminales, tratar de despistar de quiénes son los verdaderos autores, y yo creo que algunos de los que han hecho declaraciones, insinuaciones, insidias o infamias hacia instituciones del Estado saben, como decía el otro día el general Santamaría, saben bastante más de lo que han dicho. ¿Cómo está en estos momentos la lucha antiterrorista? Me parece que incluso ya ha habido un éxito en la captura de algunos comandos de ETA, ¿no? Bueno, hay una acción. Yo ya le indicaba antes que me parece que en términos generales podemos sostener, y hay cifras que lo avalan, que las posibilidades operativas de los terroristas en el último año han disminuido y tienden a disminuir a pesar de estos acontecimientos graves y trágicos de los últimos días, y las posibilidades de las fuerzas democráticas, de las fuerzas de seguridad, tienden a aumentar. En estos últimos días, efectivamente, ha habido una acción coordinada en 2 de las provincias vascas y en Navarra, y aunque todavía la acción policial no está terminada, pero seguramente mañana pueda darse una información más completa a la opinión pública, pero efectivamente ha habido una actuación importante. Y en cuanto a efectos, para que no parezca que es una pura declaración sin ningún fundamento, podemos decir que si contamos hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, el número de atentados con resultado de muerte en este año, hasta el día de hoy, es el más bajo de los últimos 7 años. Señor ministro, todos sabemos que la lucha contra el terrorismo es larga y difícil. ¿Y cómo hacen para que no cunda el desánimo? Incluso dentro de las propias fuerzas de seguridad. Bueno, yo creo que las fuerzas de seguridad, las personas de estos cuerpos que se ocupan más directamente de estos temas, la verdad es que tienen un elevado espíritu y una profesionalidad muy alta y además creciente o expansiva o extensiva. Y hay mucha gente, amigos míos, yo como, bueno, creo que saben o a veces lo he hecho, yo soy del sur, soy andaluz, y muchas veces familiares o amigos míos me preguntan porque se tiene una sensación también como muy terrible, derivado solo de las noticias, malas noticias que salen en relación con el País Vasco o con el fenómeno terrorista. Entonces también convendría, yo creo, poner de relieve que esto tampoco se corresponde con la realidad, es decir, que sacamos o sacan las personas que solo leen estas malas noticias, que son las noticias, y naturalmente los medios de comunicación son las que tienen que reflejar, sacan una impresión falsa también de cómo se vive o de cuál es la situación. No existe, como diríamos, algo tan terrible como que no se pueda vivir, eso no es así.
En el País Vasco la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de los vascos, pues es una gente trabajadora, pacífica, amable, respetuosa con las leyes y respetuosa con los ciudadanos de otras regiones, y pasa esto también en sus relaciones con los cuerpos y con los miembros de los cuerpos de seguridad. Consiguientemente, a pesar de que exista, como es evidente, un problema de terrorismo, un grupo de personas que atentan contra la vida, contra los intereses, contra la seguridad colectiva, que son unos criminales al margen de nuestro ordenamiento democrático, a pesar de todo eso podemos sacar una impresión falsa con solo la lectura de estas acciones criminales, porque hay también una existencia normalizada y una convivencia generalizada que, aunque se dificulte por estos actos, naturalmente perdura, y es lo más extensivo, lo que percibe la mayor parte de la población. En alguna ocasión hemos detectado, en muchas ocasiones hemos detectado, que si no se quejan abiertamente, las fuerzas de seguridad están arriesgando su vida. Evidentemente lo hacen por otros ideales, que no es por el económico, porque ganan 4 perras gordas realmente. Bueno, siempre un trabajo como el que realizan, efectivamente nunca puede establecerse que la retribución sea suficiente, justa. Hace un esfuerzo, el pueblo español hace un esfuerzo a través de los presupuestos del Estado para tratar de retribuir adecuadamente. Naturalmente, como usted ha señalado, mi criterio es coincidente con lo que usted ha dicho, es decir, que esa retribución no se corresponde con el esfuerzo y el sacrificio que hacen. Pero también hay que reconocer que hay un sacrificio del pueblo español para lograr que sí que haya una retribución justa. Y en lo que se refiere a desánimo, yo creo que el posible desánimo o el posible disgusto a veces de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad no viene por ese lado, aunque tengan naturalmente sus necesidades como todo el mundo. Viene muchas veces de la incomprensión, del trato injusto de determinados sectores. Es obvio, porque nosotros pues también hacemos nuestras encuestas y nuestras consultas para el conjunto de la población. Está muy claro, y tenemos los datos firmes, de que los miembros de los cuerpos de seguridad y los cuerpos de seguridad en sí mismos son muy estimados por el conjunto de la población, son de las instituciones más estimadas del Estado. Pero es verdad que también hay núcleos que a veces se dejan oír mucho, precisamente por esto, porque las malas noticias, como señalábamos antes, son las noticias de los medios de comunicación, y es, vuelvo a decir, prácticamente inevitable que así sea. Sí que se produce esa especie de disgusto o de desánimo de que algunos sectores no comprendan el sacrificio que realizan en ocasiones muy amplio. Y un ejemplo muy claro se ha dado estos días en Bilbao, por ejemplo. En Bilbao, durante por lo menos mes y medio, los miembros de la Policía Nacional han estado sufriendo agresiones continuas, han estado siendo tiroteados con bolas de acero, con tornillos, con piedras, con objetos punzantes que se lanzaban con diversos artilugios, han sido agredidos con líquido inflamable, lo que se conoce como cócteles Molotov, sus coches, sus vehículos, sus personas, y han tenido una disciplina y una profesionalidad ejemplar durante mes y medio aguantando todo esto. Y cuando se ha producido un acontecimiento que ha sido falseado por algunos medios en su alcance y en sus consecuencias y en la forma en que se ha producido, hemos visto cómo determinados núcleos han atacado de una forma absolutamente injusta, falta de equidad, sin comprobar las informaciones. Eso sí que lo siente, una persona que está realizando un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo por la colectividad y por el sistema democrático, y al que no se le permite el más mínimo fallo en el supuesto de que se haya dado un fallo, que en este que estaba comentando, en mi opinión, no se ha dado el fallo tampoco. La lucha contra la droga. Nos estamos convirtiendo España en populares gracias, maldita sea, a la droga. Sí. Se nos pone como ejemplo de lo que no debe ser. El tráfico parece ser que esta es la gran autopista hacia Europa o hacia el mundo, o del mundo hacia algunos otros sitios de la droga. ¿Por qué esto? Bueno, en España es verdad que ha habido un incremento muy notable del consumo y consiguientemente del tráfico de droga en los últimos años. Últimos años, podemos decir los últimos 10 años.
se ha incrementado notablemente, pero también aquí yo creo que convendría hacer algunas precisiones en cuanto al tiempo más corto que podemos analizar, y yo singularmente los 2 años en los que tengo una responsabilidad grande en estos temas. A mí me parece que deberíamos de analizar 3 factores en la lucha contra la droga. Uno es la consideración social que el consumo de droga tiene, el rechazo o la aceptación que en el conjunto de los ciudadanos supone. Otro, la eficacia de la acción policial y de la acción judicial contra, es decir, la represión del tráfico de la droga. Y finalmente, los instrumentos que la sociedad dedica para rehabilitar al que desdichadamente se ha convertido en un consumidor habitual, en un drogadicto. Yo creo que si con esta escasa perspectiva que nos puede dar también el último año, los últimos 2 años, yo creo que podríamos constatar que en el primer aspecto, es decir, la posición de rechazo hacia el consumo y hacia el tráfico de droga se ha generalizado en nuestro país, se ha extendido, lo que constituye una base fundamental para que sea eficaz el segundo aspecto, el aspecto de la represión contra la droga. También aquí se ha mejorado la eficacia, no hay nada más que ver cómo cuando se habla desde determinados medios también de que hay que combatir a los grandes traficantes de droga, seguramente en nuestro tamaño y con nuestras posibilidades, en España se han producido acciones policiales y judiciales muy eficaces, muy importantes contra los grandes traficantes de droga. Y finalmente el aspecto de la rehabilitación o del cuidado de las personas que han sido inducidas o que desdichadamente han caído en el consumo y se han convertido en habituales, en adictos. Se ha avanzado muchísimo también en una atención tanto de organismos privados como de organismos públicos, y dentro de los organismos públicos pues de ayuntamientos, de comunidades autónomas y de los propios servicios del Estado para atender a los que han caído en la dependencia de la droga. Yo creo que se está combatiendo también eficaz esa idea falsamente progresista que hubo anteriormente de considerar a la droga como un elemento de liberación. Todavía queda algún comentarista que escribe en los periódicos con esa posición, de considerar a la droga como un elemento de liberación, cuando desde una postura verdaderamente progresista está claro que la droga es un elemento de alienación, consiguientemente un instrumento reaccionario. Se ha avanzado mucho, vuelvo a decir, en la eficacia policial y judicial de la persecución. Pensemos que, de acuerdo con las cifras que tenemos, nuestras estadísticas, en los 6 meses primeros de este año, en el primer semestre, se ha capturado tanta heroína por las fuerzas de seguridad, por la policía y por la Guardia Civil, tanta heroína como en todo el año anterior completo. Y entonces es evidente que el consumo no se ha extendido en esa proporción, lo que es, a mi juicio, una muestra clara del incremento de la eficacia. La acción del fiscal especial contra la droga ha sido también muy eficaz, tanto por la educación, por la información que él ha venido facilitando, como por la dedicación a que todos estos instrumentos funcionen de manera efectiva. Y ese otro problema de concienciación social y de los organismos públicos para mejorar los instrumentos de rehabilitación, yo creo que están también al alcance de todos. Es decir, que también en este terreno, a lo mejor es mi obligación, perdón, y parece que tengo, pero lo digo con toda sinceridad y con los datos en la mano, en este terreno se ha avanzado un camino muy considerable, muy importante en el último año, y yo confío en, utilizando ese término que señalaba antes, que me parece a mí que es la clave de todo, que es la tenacidad, que también mejoraremos considerablemente, y esa plaga para muchas familias, y muchos de los que hayan caído en ese problema saben muy bien de lo que hablo, esa plaga para muchas familias disminuirá y tenderá a desaparecer. Y una última llamada que ya he hecho otra vez a través de la televisión y que yo creo que conviene para todo el mundo. Aparte de combatir esa teoría pretendidamente liberalizadora de la droga, cuando, vuelvo a decir, es un instrumento de alienación y consiguientemente algo profundamente reaccionario per se, aparte de eso, conviene llamar también dirigir una llamada de atención y de alarma. Hay algunos tipos de droga, la heroína señaladamente, que a las personas que se hacen adictos de la misma muy difícilmente pueden salir.
que no tengan gran esperanza en estos instrumentos de rehabilitación. Es posible salir, pero el porcentaje de los que salen es muy pequeño, que nadie piensa que puede entrar y luego sometiéndose a estos tratamientos fácilmente va a salir. No es fácil salir, es muy difícil y consiguientemente lo mejor es no entrar para seguir siendo un ser humano normal, porque el que entra no es un ser humano normal. Ministro, ¿cuál es su estado de ánimo por las mañanas? Quiero decir, ¿a qué hora le dan el primer disgusto habitualmente? Bueno, a mí me pasa como a casi todo el mundo, que por las mañanas siempre te levantas de mal humor, ¿no? Cuando vas a empezar tu trabajo casi siempre, luego ya te duchas y ya te vas arreglando y después de afeitar parece que te recuperas un poco. Bueno, y disgustos, la verdad es que en el puesto del Ministerio del Interior disgustos puede haber a cualquier hora. Yo he referido varias veces la anécdota que cuenta y que me dijo y que me parece que tiene una cierta gracia y que por otra parte es expresiva, que cuenta el director general de la Guardia Civil, que le preguntaron en una ocasión que cómo dormía el ministro del Interior y dijo, duerme como un niño. Dice, ¿cómo como un niño? Dice, sí, como un niño. Se acuesta, le llama el teléfono, llora un poco, se vuelve a dormir, vuelve a llamar el teléfono, vuelve a llorar otro poco, exactamente como un niño. Es curioso que usted sea el único ministro del gobierno socialista que ha sido aplaudido por la coalición popular en el Congreso. ¿Eso es bueno o es malo para usted? No he sido el único, pero ha sido el ministro para el que más se ha destacado este factor. Otros ministros del gobierno socialista han sido aplaudidos por la oposición, pero en mi caso se puso muy de relieve también, unos con buena intención y otros con no tanta buena intención. Yo creo que en cualquier caso, de todas formas, es mejor teniendo un sólido apoyo, como existe, del partido que sostiene al gobierno, es mucho mejor que la oposición esté de acuerdo con tu tarea que no que esté en contra. Pero por otra parte, para que esto no sea solo un ejercicio de cinismo, que podría ser esta expresión así vacía o desnuda, yo debo decir que estoy persuadido que los temas de seguridad ciudadana, en cuanto que constituyen la base en la que tiene que sustentarse el ejercicio de los derechos y las libertades, que están reconocidos en nuestro ordenamiento con mucha amplitud, como todo el mundo sabe, el lograr un nivel adecuado de seguridad ciudadana no es propiamente una tarea de partido. Es decir, si hay algunos temas que pueden considerarse nacionales y que son suprapartidistas, aunque cada uno desde su opción política tenga naturalmente sus matices en cuanto a los modos, en cuanto a las formas y también en algunos contenidos, pero si hay temas que superan una concepción de partido, uno de ellos desde luego es el tema de la seguridad ciudadana. Consiguientemente, no me preocupa en absoluto que la oposición en ocasiones esté de acuerdo con mi gestión, sino que en los casos en que así sucede lo agradezco sinceramente. Tradicionalmente, un ministro del Interior es de los más impopulares en todo gobierno, sea este el que sea, por aquello de ser el jefe de los guardias, entre otras cosas. Sin embargo, todas las encuestas dicen que usted es uno de los miembros del gobierno más populares. ¿A qué se puede atribuir esto? Bueno, yo creo que quizá porque la premisa anterior no es del todo correcta. Yo creo que, mire, en todos los estudios que venimos haciendo, lo que más preocupa al conjunto de los españoles, de los grandes temas de gobierno y de administración, es la crisis económica y el desempleo o el paro. Pero inmediatamente después, a distancia, pero después, los temas que más preocupan al conjunto de los españoles son los relacionados con la seguridad o inseguridad ciudadana. Esto hace que si el conjunto de los españoles ven que la persona que tiene las máximas responsabilidades en esa materia es una persona que, por decirlo un poco metafóricamente, se deja la piel en el ejercicio de ese cargo, dedica todo su esfuerzo, toda su atención y toda su voluntad, aunque se cometan errores y haya equivocaciones, obviamente, yo creo que eso la opinión pública lo percibe y efectivamente de alguna forma lo reconoce, y puede ser el caso al que usted se refiere. ¿Es cierto eso que se dice a veces, que en materia de orden público no hay colores políticos y en cierto modo que los ministros serían poco menos que intercambiables? Bueno, se dice también para otros temas, ¿eh? También yo eso lo he oído decir para el tema de economía y para muchos otros temas. Yo creo que no, ya con esa matización que le he señalado, que yo creo que un nivel adecuado de seguridad ciudadana es algo en el que absolutamente todo el arco político democrático está de acuerdo, en que esos niveles han de mejorarse, sí que hay matices y hay formas.
Y es distinto una persona con una mentalidad de izquierda, como es la mía, que una persona con mentalidad de derechas. Aunque naturalmente haya un marco grande de coincidencias en muchas actuaciones, porque eso es inevitable, pero pasa también en otros órdenes de la Administración. Yo creo que los matices y las diferenciaciones se producen y se dan en este caso también, obviamente, pero también inevitablemente en el ejercicio de las competencias públicas en esta tarea, pues hay una esfera muy amplia en el que las cosas, la Administración se tiene que ejercer con eficacia o sin eficacia, pero de una forma similar. Pero vuelvo a decir, yo creo que no es una singularidad de este departamento. Ministro, tenemos un minuto, me dicen, para la última pregunta. Quizá yo me extiendo mucho en mis respuestas. No quisiera que se extendiera en esta última, que fuera claro y concreto, y sobre todo que no fuera optimista. Sí. ¿Cómo estamos de seguridad ciudadana? ¿Cuándo vamos a poder pasear por la calle sin temor a que alguien nos dé el tirón o nos pida lo que no tenemos o lo que tenemos, pero con una navaja en la mano? Bueno, yo creo que hemos sido muy sinceros en ese tema y yo creo que particularmente lo he sido. Se produjo un incremento muy notable de las cifras de delincuencia en el año pasado, en el segundo semestre del año pasado. Esas cifras de delincuencia se ha detenido su crecimiento a lo largo de este año y hay una ligera tendencia al descenso. Nosotros hemos puesto en marcha unos planes especiales de seguridad ciudadana para las grandes áreas urbanas que estarán seguramente ya en funcionamiento en el próximo mes de diciembre. Seguramente para Navidades estarán en funcionamiento y que confiamos que esa leve tendencia al descenso en las cifras de delincuencia se va a acentuar de una manera muy pronunciada y estaremos en esa situación que usted dice. Siempre habrá algún tipo de delitos o siempre habrá las posibilidades de que alguien sufra un robo o un percance, pero desde luego lo que es una obligación nuestra, y yo creo que lo vamos a conseguir, es que esas posibilidades sean las mínimas, las más reducidas posibles. ¿En usted confiamos? Muchas gracias, muchas gracias. Me honra. Y confiamos muchos españoles, o sea que no defraude a tantos españoles como confían en su buen hacer. Yo también confío en poder hacerlo. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.